primeramente agradecemos nuestra asistencia. Dicho lo cual, ya habéis visto, por el título un poco de la conferencia, a grandes rasgos, cuál será el tema de la misma, ¿no? Resulta que en plena vorágine del mundo moderno, con todas las disoluciones que éste provoca en el ser humano, a veces enarbolamos banderas con las que después quizá no somos demasiado consecuentes, ¿no? Pretendemos enarbolar banderas alternativas a la decadencia existente y después en nuestro foro interno quizá no siempre nos comportamos en consonancia y en concordancia con ellas. Es por ello que para intentar no ser uno más dentro de este mundo moderno, no caer en esta especie de esquicie mental en que ha caído el hombrecillo moderno, sería bueno tener otro arquetipo bien en mente para ir alimentándose de él, para ir aspirando a consumarlo en uno mismo y, en definitiva, para ir perfeccionándose interiormente, ¿no? Y de alguna manera librarse también de todas las alienaciones que la modernidad, y más aún la posmodernidad, provocan, ¿no? Sobre este arquetipo antagónico al del hombrecillo moderno, pues no hay más que decir que se trata del hombre de la tradición, ¿no? El hombre que fue el típico en el mundo tradicional, ¿no? Tenemos que plantearnos diferentes cuestiones, y una de ellas es que este es el modelo a seguir, pero no quiere decir que todo el mundo pueda consumarlo en sí al 100%. No creemos en el igualitarismo y por tanto sabemos que las aptitudes del ser humano son diferentes y que algunos, si nos hemos trazado como meta la consumación esta del hombre de la tradición, algunos quizá puedan llegar a consumarlo del todo íntegramente, otros se quedarán en el camino, otros recorrerán algo de camino, y el haber conseguido recorrer algo de camino podemos considerarlo todo un logro. Por lo menos hemos despegado, ¿no?, del faragal materialista, ¿no? Quizá en este tránsito terreno algunos no consigan consumarlo en sí, el arquetipo este de hombre de la tradición, pero quizá en otro tránsito terreno pues se consigan mayores logros, ¿no?, porque ya no se partirá de cero, ¿no? Bien, hemos dividido esta conferencia sobre el hombre de la tradición en diferentes partes, de acuerdo a diferentes aspectos que queremos comentar sobre él. Lo hemos hecho con un formato un poco diferente al que hemos utilizado en otras conferencias, porque vamos a hacer pivotar la conferencia sobre una serie de citas que a lo largo de los últimos años pues he venido recogiendo, citas de revistas, de libros virtuales o de papel, citas que nos han enviado, y tras comprometerme a hablar sobre este tema, pues empecé a distribuirlo, ¿no?, a ordenarlos por temas. Vamos a echar mano bastante de la lectura, a diferencia de otras también conferencias, por eso, porque hay muchas citas y la gracia de ellas es, por supuesto, decirlas textualmente. Son citas de gente
pues la mayoría que sí que tenía una concepción metafísica de la existencia, pero en otras ocasiones no, son sencillamente citas de filósofos que igual tenían alguna intuición de tipo trascendente, pero que a veces no eran conscientes de ella, pero estas intuiciones les hicieron pronunciar aforismos, apotegmas, frases que nos vienen muy al dedillo para los contenidos de esta conferencia. Incluso en algún caso se trata de gente que nada tiene que ver con una visión alternativa a la del mundo moderno, ¿no? Pero bueno, que hemos pensado que sus sentencias podrían ilustrar bien lo que queremos expresar. Bien, el primer apartado que querríamos tocar es el de las raíces, ¿no? El hombre de la tradición no debe perder sus raíces, no debe perder sus raíces, porque su origen siempre se concibió desde un punto de vista sacro. El hombre de la tradición siempre se creyó descendiente de dioses, de héroes, que como tales habían conseguido tras un arduo camino la inmortalidad. Y si perdemos las raíces, perderemos este origen sacro del hombre, que es el que pretendemos y pretende el arquetipo este que nosotros hemos expuesto del hombre de la tradición, es el que pretendemos que vuelva a despertarse, porque despertándolo, por supuesto, habremos conseguido consumar en nosotros lo contrario del tipo humano, contrario al que se agita actualmente. No perder raíces, nos decía Séneca de una manera muy ilustrativa, que lo podemos comprender con aquella frase que él citaba, que decía: el árbol que ha sido muchas veces trasplantado finalmente no puede crecer. Al árbol al que se le ha desgajado de su lugar originario. Nietzsche comentaba que el hombre de más larga memoria es el de mayor futuro. Plutarco, el poeta griego, siglo V a.C., comentaba: dicen los tintoreros que los colores al mezclarse se degradan, y llaman degradación a la mezcla. Esto es un canto contra la cruza, ¿no? La cruza biológica, que comporta también una pérdida de el caudal metafísico que las diferentes etnias tienen. Hemos de tener en cuenta que no todas las etnias tienen o han demostrado, por lo menos cuando vivían de acuerdo a sus tradiciones y a sus raíces, el mismo potencial metafísico. Hay etnias cuyos individuos más aptos y más voluntariosos han conseguido el descondicionamiento total y absoluto con respecto a aquello que nos ata, nos esclaviza, nos condiciona. Incluso han llegado a percibir esas otras realidades sutiles, más allá de las sensibles, de las materiales que existen en el cosmos, y más aún han llegado incluso a la gnosis, al conocimiento de lo absolutamente incondicional, incluso más allá de las realidades de tipo sutil, ¿no? Y a ser uno con ese principio primero incondicionado, ese motor inmóvil del que hablaba, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Otras etnias han tenido un encaramiento con el hecho trascendente, pues de corte únicamente devoto, piadoso, y no han pasado más allá de la mera religiosidad, ¿no? De creer en que hay algo pero sin poder consumarlo en su interior. Otras etnias, pues no por actitud, por naturaleza, no llegan más allá de lo que son prácticas de tipo animista,
chamánico. Es por ello por lo que esta frase de Plutarco, un poco poniendo en alerta sobre la mezcla, es muy acertada, ¿no? Bueno, podríamos poner algún ejemplo, aunque sea de corte biológico, para hablar de cuestiones metafísicas, ¿no? Pero normalmente si hay una mezcla entre diferentes, el resultado de la mezcla suele ser inferior al superior, ¿no? Al engendrador superior, ¿no? De un caballo y de un burro nunca saldrá un caballo, no saldrá una mula, ¿no? Es decir, que de un tipo humano que pueda llegar a la realización espiritual total y absoluta, al despertar del que habla el budismo, mezclado con otro tipo humano que no pase de la mera religiosidad, pues sencillamente, seguramente el resultado será el de alguien que tenga aspiraciones parecidas a su engendrador, con más potencialidad espiritual, aspiraciones a traspasar los muros de conocimiento de la realidad ordinaria y sensitiva, pero no llegue a realizarlo en sí, ¿no? Antonio Gaudí, ¿no? Antonio Gaudí, bueno, sus digamos inquietudes espirituales, por supuesto las tenía. Hasta donde llegó interiormente, pues es un poquito complicado de saberlo, aunque se ha escrito mucho y digamos con resultados o con opiniones diferentes, pero nos comentaba que la originalidad, ser original, algo tan en boga hoy en día, y que resultados tan nefastos tanto en el campo cultural, artístico, etcétera, provocan, dice que la originalidad no es más ni menos que la vuelta al origen, a las raíces. Unamuno, ¿no? Literato tampoco especialmente marcado, ¿no?, en ningún tipo de concepción espiritual de la vida, nos decía que era visión del pasado lo que nos empuja a la conquista del porvenir. Con madera de recuerdos armamos las esperanzas, ¿no? Armamos el futuro. Una frase parecida a la que nos recordaba antes Nietzsche, de que el hombre de más larga memoria es el de mayor futuro, ¿no? Séneca, el estoico Séneca nos decía que la buena memoria es principio de sabiduría, ¿eh? Siempre volviendo a las raíces, ¿no?, al tema de las raíces, la buena memoria. Friedrich Schum, este gran tradicionalista suizo, fallecido hace poco, fallecido hace apenas 3 años, nos comentaba que toda la existencia de los pueblos antiguos y en general de los pueblos tradicionales está dominada por 2 ideas claves: la del centro y el origen. Pues Bora nos comentaba que para ser realmente ario, bueno, el término ario ya sabemos que tiene muchas connotaciones. Tuvo una más de carácter antropológico, ¿no? Allá por, bueno, hasta prácticamente el fin de la Segunda Guerra Mundial, iba a decir la primera mitad del siglo XX, pero siempre había tenido un significado de corte metafísico. El aéreo, según los textos védicos, siempre, bueno, era el renacido, el que había conseguido la metanoia, la palingénesis, ¿no?, el que se había descondicionado, el que había ya recorrido algo de vía en su camino iniciático, ¿no? Pero bueno, también tiene esta significación que tuvo durante muchos años en la ciencia antropológica, más de corte racial. Decía que para ser realmente ario, los textos, esto lo comenta Bora, ¿no?, indicaron en efecto una doble condición: el nacimiento y la iniciación. La iniciación sí, pero el nacimiento también. Decía, ario se nace, no se deviene. Nascitur, no fit, ¿no?, en latín, nos comentaba Évora, ¿no? Ario se nace, no se deviene. La arianidad, comenta el mismo Évora, es un privilegio de la sangre y una herencia insustituible. Bueno, romper con las raíces es romper con esta fuerza que lleva al hombre, romper con esta
semilla sacra que anida de manera letargada, sobre todo hoy en día en nuestro interior, y que no somos capaces de despertar, pero que debería ser nuestro objetivo, el objetivo del hombre, que no quiere ser tal como el hombrecillo moderno es, un ser mutilado de su dimensión metafísica, ¿no? El mismo Évola nos comentaba: la tradición es en su esencia algo metahistórico y al mismo tiempo dinámico. Es una fuerza general ordenadora en función de principios poseedores del carisma de una legitimidad superior. Si se quiere, puede decirse también de principios de lo alto. Fuerza, remarca Évola, que actúa a lo largo de generaciones. Por tanto, lo de romper este cordón con nuestros ancestros pues significaría también amputar en nosotros la posibilidad de despertar el principio sacro que llevamos todos dentro, ¿no? Évola, el mismo Évola, nos comentaba que la ética individualista, la propia de la modernidad y la posmodernidad que vivimos actualmente, corresponde indudablemente a un estado de mezcla de los linajes. De la misma manera en que la ética del ser uno mismo corresponde, en cambio, a un estado de pureza racial predominante. Allí donde las sangres se cruzan, las vocaciones se confunden, y cada vez resulta más difícil ver claramente la propia naturaleza. Crece cada vez más la volubilidad interior, señal inequívoca de la falta de verdaderas raíces. Es contundente Évola con esta sentencia, aunque también deberíamos matizar que Évola aquí no solo se refiere a la mezcla de diferentes grupos étnicos, sino que incluso se refiere a la mezcla dentro de una comunidad, de una organización política dada, la mezcla de las diferentes castas que en el mundo de la tradición hubo, ¿no? Por eso nos hablan aquí de que se confunden las vocaciones, si se mezclan también las diferentes castas propias del mundo tradicional. O sea, que tiene una doble lectura que pienso que es la que esta doble lectura Évola nos ha querido dar, no solo una, sino la doble, ¿no? Dejemos la cuestión de las raíces, que creo que con todas estas sentencias no da mucho pie a contradecir lo de su conservación, para pasar a otra cuestión que debemos enfocarla también de acuerdo a cómo la debe percibir el hombre tradicional, ¿no? El hombre tradicional, cómo debe plantearse su visión de la naturaleza, ¿no? Cómo debe entender la naturaleza, ¿no? Está muy de moda la ecología desde hace decenios, pero la verdad es que sus portaestandartes dejan mucho que desear en cuanto a los fundamentos en que basan su ecologismo, ¿no? El mundo de la tradición tenía una manera clara de percibir el hecho natural, ¿no? La naturaleza viene a ser un reflejo del mundo sutil. La naturaleza, si no está adulterada por el hombre, suele ser el sinónimo de armonía, de belleza, y esto no es más que sería un reflejo de la misma perfección que el principio primero del cual procede todo el mundo manifestado, todo el cosmos, pues es consustancial a este principio supremo. Permítaseme hablar de consustancial de algo que no tiene sustancia, que es incondicional, calificable como este principio supremo, ¿no? Pero bueno, permítaseme esta licencia, ¿no? Por tanto, la belleza de la naturaleza y su armonía reflejan también no solo la perfección del principio supremo, sino que también reflejan la armonía del cosmos. La naturaleza debemos concebir, el hombre de la tradición la tiene que concebir como una especie de símbolo sacro, como un símbolo. Lo secreto, dice una sentencia anónima, lo secreto habita en el corazón de la apariencia. Por tanto, lo sagrado habita en el corazón de lo que pueden percibir nuestros sentidos de la naturaleza. Y lo conocido no es más que un aspecto aparente de lo desconocido. El mundo sensible, pues es eso solo,
la parte más superficial, una realidad más superficial que esconde otras realidades por de tipo sutil o incluso incondicionada. El mismo Fritjof Schuon, del que hablamos antes, nos comentaba que el reflejo de lo supraformal no es lo informal, sino al contrario, la forma perfecta, ¿no? La forma perfecta que podemos hallar en la naturaleza, ¿no? Ahí se refleja el mundo de las ideas, del que nos habla Platón, ¿no? El mundo espiritual. Así concibe el hombre la naturaleza, ¿no? Mircea Eliade, este gran autor perennialista, este gran contrastador, ¿no? de los diferentes elementos comunes que existen entre la mayoría de las religiones y de las espiritualidades, nos comenta para la humanidad de los orígenes que la naturaleza no era nunca natural, ¿no? O sea, el sentido de que la naturaleza encerraba, era un símbolo sacro y por tanto encierra el conocimiento de otras realidades que van más allá de las puramente materiales, ¿no? Y las imágenes y hechos materiales reales habían encerrado un significado superior y profundo, unas veces advertido a nivel instintivo, un presentimiento otras veces visto con mayor conciencia. Lo que comentábamos antes de que, por supuesto, no hay dos personas iguales. El igualitarismo es una de las excrescencias de la modernidad, ¿no? Sobre todo a raíz de la Revolución Francesa, y por tanto habrá personas que perciban la sacralidad que de alguna manera nos refleja la naturaleza, la perciban solo a nivel instintivo, sin saber bien lo que tras el significado que podemos encontrar en ello, en la naturaleza, y en cambio otros pueden llegar a un alto grado de conciencia de esta sacralidad, ¿no? Porque tienen más actitud espiritual y porque además tienen voluntad para desarrollar esta actitud especial espiritual. Gaudí también nos decía que el gran libro siempre abierto y que tenemos que hacer un esfuerzo en leer es el de la naturaleza, ¿no? Dice que los otros libros se toman a partir de él y en ellos se encuentran los errores y malas interpretaciones de los hombres, ¿no? Los otros libros ya son, como producto humano, pueden inducirnos a errores o son producto de métodos especulativos, de métodos discursivos, típicos, por ejemplo, de la filosofía, por tanto, productos humanos y que nos alejen del auténtico significado de la naturaleza, ¿no? Que para Gaudí es el gran libro, ¿no? Nicolás nos decía que según la visión clásica toda realidad sensible, palpable, no es más que la pálida imitación y, por así decir, la exteriorización de un mundo de potencias vivientes, ¿no? O sea que tras ella se halla todo un mundo sutil, ¿no? De fuerzas sutiles que algunos pocos pueden llegar a aprender, a conocer, a aprender y a desarrollar incluso en sí mismo, porque el ser humano es un pequeño cosmos también, que alberga en sí el mismo tipo de fuerzas sutiles que alberga el resto del cosmos. Se trata de poder desarrollarlas, de que de potencia pasen a acto o que no sepamos consumar esto o no estemos capacitados para ello, ¿no? Bueno, aquí está la labor, ¿no? De quien aspire a convertirse en hombre de la tradición, ¿no? El mismo Julius Evola nos comentaba que lo que más distinguió al mundo precristiano en todas sus formas normales no fue la divinización supersticiosa de la naturaleza, ¿no? Ahí caeríamos en un mero panteísmo, sino un entendimiento simbólico de ella, lo que ella representaba, en virtud de lo cual cada fenómeno y cada evento aparece como una revelación sensible de un mundo suprasensible. Incluso una mera derrota militar, ¿no? En la antigua Roma, sin más lejos, como ejemplo de mundo y de sociedad tradicional, ¿no? En gran parte de su existencia histórica, concebía las derrotas históricas siempre desde un punto de vista metafísico.
que no pensaban ellos que no habían cumplido con sus ritos, con sus sacrificios, los sacrificios que le unían a ese mundo sutil, y sacrificios que además no solo de alguna manera buscaban el que esas fuerzas sutiles que forman el entramado del cosmos fueran propicias para la vida del romano, en nacimientos, en casamientos, en construcción de fuertes militares, de ciudades, etcétera, sino que también el romano tenía claro que efectuar ritos, realizar los sacrificios correctamente, lo que hacía era activar a las mismas fuerzas sutiles, que si no eran activadas de esa manera, pues se iban de alguna manera apagando, aletargando, y podían dejar el hueco libre, el hueco cósmico libre, para que fuerzas de naturaleza catagógica, es decir, las que tienden a arrastrar al hombre hacia abajo, pues se enseñorearan de ese mismo cosmos. O sea, que había una relación recíproca a la hora de realizar un rito, ¿no? Son muchos los apartados por comentar y vamos a dejar este segundo, porque creo que ha quedado claro cómo concebía la naturaleza el mundo de la tradición, cómo lo tiene que concebir el hombre tradicional. Y sería cuestión también de señalar, por ejemplo, con Donoso Cortés, un autor tradicional, antimoderno, del siglo XIX, fue diputado a Cortes, y al cual, por ejemplo, yo seguro que tiene bastante creencia, ¿no? Le dedicó varios artículos, un autor nuestro, ¿no? Un autor de nuestro país español, ¿no? Y con Donoso Cortés, pues querríamos dejar claro de que una de las características del hombre moderno tiene que ser el no hacer concesiones ninguna a la modernidad, a lo desviado, ¿no? A veces ni por tácticas, ¿no? Porque generalmente por esa grieta, insignificante, que significa la concesión, ¿no?, a lo desviado, pueden entrar influencias que al final lo que hagan sea agrandar dicha grieta y anegarnos en la más absoluta confusión, en la típica y la característica del alienado hombre moderno, ¿no? Decía Donoso Cortés: se avecina el día de las negaciones radicales y de las afirmaciones soberanas, ya no todo relativo, como hoy en día se nos quiere hacer ver. Esto del relativismo, de poner todo en duda, no hay valor que valga, todo depende de la voluntad popular, ¿no?, que implantó y confirmó la Revolución Francesa, no es el camino para que este hombre aturdido de la modernidad recobre su eje, ¿no? Negaciones radicales y afirmaciones soberanas, Bueno, decía además que si hacemos concesiones, pues como comentaba antes, generalmente hasta la cocina nos puede entrar lo disoluto. Decía abuela que una usurpación llama a otra, por tanto mejor evitar la primera usurpación, no ceder, Lao Tse comentaba: las verdades de la tradición no se razonan ni se discuten, son o no son. El ser, el principio supremo, es o no es. Vamos a comentar algo ahora relacionado con caminos que no debe seguir el hombre de la tradición, ese que aspiramos a consumar en nosotros. Por ejemplo, el del odio, ¿no? El hombre de la tradición no se dejará nunca llevar por sus sentimientos, por sus pasiones, por sus pulsiones, porque tiene que tender siempre a descondicionarse, a dominarlos, a ser señor de sí mismo, como comentaba el taoísmo, ¿no? El I Ching, el libro de las mutaciones, el I Ching chino, cuyos primeros escritos se datan más o menos del año 1200 a.C., nos comenta que el odio es una especie de participación por la cual uno se liga al objeto odiado.
odiamos a alguien y a algo, pero en el fondo es porque nos estamos dejando influir por ese alguien o algo. Tenemos que permanecer impertérritos, impasibles ante ello. Además, es una muestra del odio de dependencia hacia el objeto. Y uno tiene que estar totalmente descondicionado. Uno no tiene que tener sed ante nada, dependencia ante nada. Debería convertirse, porque así debe ser el hombre de la tradición, en el autarca del que nos hablaba Évola, por ejemplo, en su etapa filosófica, el que no depende de nadie, porque no muestra debilidad ante nada. Tengamos en cuenta que depender del objeto, de algo que hay fuera nuestro, a través del odio, sería una manera de demostrar que estamos dependiendo de ese objeto, pues hace caer en las típicas, en las caídas consustanciales al hombre moderno. Depender del objeto pues hace que el hombre, por ejemplo, hoy en día sea tan consumista, ¿no? Y de manera tan convulsa, ¿no? Por tanto, el hombre de la tradición, como comentaba antes, si aspira a ser dueño de sí mismo, señor de sí mismo, tiene que aspirar al descondicionamiento. Nada más cerca, Comenta un lema de las artes marciales chinas, dice textualmente: golpea después de haber vencido. ¿A quién? Pues a uno mismo, a sus debilidades, a sus miedos, a sus pulsiones, a su odio hacia el enemigo, ¿no? Por tanto, después de haberte vencido a ti mismo, es cuando tienes que golpear, actuar sin odio, aquel golpear sin odio, ¿no? Actúa porque el hombre de la tradición actúa sin odio, porque el hombre de la tradición debe actuar siempre pensando en que tiene que hacer lo que debe ser hecho. Es el sentido del deber, independientemente de los resultados que se obtengan, ¿no? Así nos decía Mirumoto Hinto, en el código del Bushido, que la perfección es una montaña intangible que debe ser escalada diariamente, y añadimos, haciendo lo que debe ser hecho, independientemente de los resultados. Apartemos de nosotros el mal gusto de querer coincidir con muchos. No actuaremos de cara a la galería, buscando el aplauso, el reconocimiento de los demás, sino de acuerdo a nuestro deber. Por eso se podía leer en el despeñadero de las Termópilas, se puede leer aquella inscripción de: si vas a Esparta caminante, diles que cumpliendo hemos caído, cumpliendo con nuestro deber. Que muriéramos en el empeño de algo secundario, deberíamos defender el paso de las Termópilas. Además, cuando todo parezca perdido, aún así actuaremos, Cuando todo parezca perdido es cuando todo será salvado, ¿no? Es una sentencia sentencia cristiana, citada por René Guénon, ¿no? Es por si alguien se descorazona, ¿no?, de actuar en un mundo como el presente, que prácticamente lo abarca todo, parece omnipresente y omnipotente, contra el que nada se puede hacer. Pues si alguien se descorazona, esta sentencia cristiana da un poquito como de esperanza, ¿no? Cuando todo será salvado, cuando todo parezca perdido. Pero bueno, nosotros, al margen de esperanzas de ningún tipo, tendremos que actuar siempre de acuerdo a nuestra conciencia, no de acuerdo al sentido pragmático, si el resultado va a ser positivo, actúo, y si no, me cruzo de brazos, ¿no? O me alío con quien no me tengo que aliar. Hago, por tanto,
concesiones a la modernidad, abro grietas por las que se me puede colar esto, ¿no? El hombre de la tradición. El hombre de la tradición también lo podríamos definir muy bien, porque el hombre de la tradición lo podemos asimilar bastante al kshatriya del que hablan los textos hinduistas, ¿no? Al arquetipo del guerrero, ¿no? En este sentido, Ébola siempre lo tuvo más claro, que este era el arquetipo a seguir por el hombre de la tradición, no quizá René Guénon, pero sí Ébola, con el que nos sentimos, bueno, identificados prácticamente en la totalidad de las doctrinas que nos supo, doctrinas tradicionales que nos supo transmitir, ¿no? Como con ningún otro, ¿no? La vía del guerrero, ¿no? El guerrero, además, el guerrero es el que mediante la acción, bueno, demuestra su periplo, va desarrollando su periplo existencial. Y la acción para nosotros debe ser básica, porque si pretendemos nuestra transformación interior, nuestro descondicionamiento, si pretendemos consumar en nosotros y hacer realidad ese hombre de la tradición, no solo tenemos que actuar externamente, sino también internamente. La iniciación, en definitiva, no es ni más ni menos que acción interna metódica, perseverante, de descondicionamiento, en principio, de visualización, en definitiva, si echamos mano de la vía del guerrero, si hacemos de nosotros un guerrero que no solo actúe externamente, sino sobre todo internamente, pues seguramente llegaremos al ideal aquel del héroe, ¿no? Del héroe clásico, ¿no? El héroe era aquel que mediante sus hazañas conquistaba la inmortalidad, ¿no? La caída del Olimpo, ¿no? Según la mitología griega. Bueno, hazañas externas que no eran más que un reflejo de esos logros internos que iba consumando en sí, ¿no? Que iba realizando en sí, ¿no? Hay una buena idea expresada en el libro de Buen Amor, este clásico de Juan Ruiz, de Arcipreste de Hita, que vivió en el siglo XIV, que nos dice el agua hierve más bajo la tapadera, ¿no? ¿Por qué lo traigo a colación? La traigo a colación porque en definitiva lo que interesa de cara a realizar este ideal del hombre de la tradición es sobre todo este trabajo interno de autotransformación, de transustanciación, ¿no? De nuestro fuero interno, ¿no? Por eso nos comenta que el agua hierve más bajo la tapadera en nuestro interior, de donde está la clave transformadora, ¿no? Para llegar al objetivo que deberíamos proponernos, ¿no? Lo importante lo tenemos dentro de nosotros, ¿eh? No solo hace la guerra el que se halla en el campo de batalla. Esto nos lo dice Séneca, ¿no? La guerra la tenemos por dentro también. Bueno, la gran yihad, ¿no? La gran guerra santa de la que hablan los textos musulmanes, es la interior. La exterior es la pequeña guerra santa, ¿no? El Tao Te Ching de Lao Tse, que podríamos definirlo como una especie de producto del libro de las mutaciones, de I Ching, ¿no? El Tao Te Ching, en su capítulo 23, que se titula Discriminación, dice: quien se conoce a sí mismo es sabio. La tarea interna de la que hablábamos, ¿no? Mediante la acción interna esta, ¿no? La acción que es propia del kshatriya, del guerrero, ¿no? Quien vence a los otros es fuerte. Quien se vence a sí mismo es poderoso, ¿eh? Quien se vence interiormente, más que vencer a los otros. Lo importante es la victoria interna, ¿no? El control de este mundo convulso de sentimientos descontrolados, de pasiones exaltadas, de pulsiones de todo tipo, ¿no? Hay otra sentencia anónima que dice que la sangre de los héroes está más cerca de la divinidad que las plumas de los sabios, diríamos nosotros de los eruditos más que de los sabios,
y las oraciones de los devotos. La sangre de los héroes, al heroísmo se llega a través del ideal del kshatriya, del guerrero, ¿no? La Bhagavad Gita, de texto sagrado hinduista, no más que una conversación entre Krishna, el dios Krishna, y el guerrero Arjuna, dice: muerto tendrás el paraíso, victorioso tendrás la tierra. Muerto el paraíso, victorioso la tierra, ¿no? A ver qué prioridades ponemos. Por lo tanto, lánzate dispuesto a la batalla, ¿no? No tienes nada que perder. Si vences tendrás las conquistas materiales, y si te derrotan, el paraíso, ¿no? El mundo sobrenatural, ¿no? O suprasensitivo, ¿no? El mundo espiritual. Y bueno, nos dice: nuestra tradición ha vitoreado a los héroes, ha celebrado a los dominadores, ha celebrado a los hombres dioses, a los héroes en definitiva, ¿no? Otra frase, otra cita que también nos viene bien para el apartado este que comentamos sobre el hombre de la tradición, nos comenta que donde abunda el peligro, crece también aquello que salva, ¿no? Podríamos recordar, ¿no?, las experiencias al borde de la muerte durante la Primera Guerra Mundial que tuvo el gran escritor de la Revolución Conservadora Ernst Jünger, ¿no? En el fragor de la batalla, en esos momentos al borde de la muerte, se empequeñece aquello que te condiciona, ¿no? Se empequeñece aquello a lo que le habías dado importancia a lo largo de tu vida, y parece que te hallas más cerca de realidades que no son las sensitivas, ¿no? Parece que te acercas más al mundo sutil, ¿no? Quien esté, digamos, concienciado en que existe esta otra realidad sutil, pues podría aprovechar estos momentos traumáticos que en el fragor de una batalla puede uno encontrarse, para incluso acceder, ¿no?, a realidades que van más allá de lo sensible, de lo material, ¿no? Son momentos traumáticos, de crisis, que, bueno, en los cuales los sostenes, los lazos que siempre nos habían condicionado en nuestro quehacer habitual, cotidiano, desaparecen, ¿no? Nos quedamos como sin suelo bajo los pies, ¿no? Es una sensación que los iniciados definen como soledad cósmica, ¿no? Me he quedado sin esos sostenes que siempre me han acompañado a lo largo de la vida. Entra una especie como de pánico, ¿no? Y ahora que soy, ¿a dónde me agarro? Iniciado como sí que tendrá un eje superior, pues agarra ese eje y sigue recorriendo ese camino de condicionamiento total y de aprehensión de realidades metafísicas. El que no esté preparado para ello, me viene ahora a la mente un Friedrich Nietzsche, pues puede caer en la locura, ¿no? Seguramente Nietzsche recorrió algún camino que le llevó al descondicionamiento, al romper lazos con lo que nos condiciona, y siempre con respecto a lo cual siempre habíamos tenido dependencia, pero como no tenía una concepción metafísica de la existencia, se encontró que no tenía tampoco ese eje al que asirse, ese eje de corte trascendente al que asirse. Se encontró sin suelo bajo los pies y sin cielo encima de su cabeza, ¿no? El resultado, una cierta locura, ¿no? Hofmannsthal, poeta, dramaturgo,